Acompañarnos, Carolina Moroso, Nico Buñaski, Franco Mercuriari los saludan. ¿Qué tal, Lustó? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Cómo fue esa reunión? ¿Cuál fue el resultado del encuentro con el presidente? Bueno, primero es una reunión que, teniendo en cuenta el contexto, me parece muy significativa. Es la primera reunión formal entre el Poder Ejecutivo Nacional y el principal espacio de oposición, que son 140 legisladores entre diputados y senadores y 4 gobernadores. Y cuando uno mira el tono con el que las dos fuerzas se venían hablando, pero sobre todo las circunstancias que vive la Argentina y, en nuestra opinión, la mía en particular, lo que le espera a la Argentina todavía, creo que es muy importante empezar este tipo de diálogos para encontrar soluciones comunes. Si no, realmente no solamente todo está difícil, sino que se va a poner más complejo aún. Entonces, es una primera reunión que ojalá pueda ser continuada en los ámbitos que corresponden, ojalá sea más asidua, ojalá sea con contenido más concreto y ojalá empecemos a discutir prontamente aquellas cosas que debemos resolver, las que traemos desde antes y las nuevas que van surgiendo. Lustó, buenas noches. Recién compartíamos algunos datos de la Federación de Hoteleros y Gastronómicos que proyecta para 2020 la pérdida de entre 80.000 y 120.000 empleos registrados. Usted habla mucho de la agenda post-pandemia y de la agenda económica post-pandemia. ¿Qué nos espera y cuál es el camino de la reconstrucción? A ver, primero, el gobierno está haciendo algunas cuestiones para paliar el sufrimiento actual, pero yo creo que también es momento de pensar hoy el mañana, porque vos estás dando datos incipientes de lo que está ocurriendo, pero cuando uno proyecta no solamente el impacto completo, y aún no sabemos cuándo termina las consecuencias que ocasiona la pandemia, la cuarentena, todo se transforma en más grave y a una escala más significativa. Y si bien hoy tenemos un montón de familias sufriendo, también es cierto que la dimensión completa no se ve porque hay ciertas cuestiones que, ya sea por la ayuda del gobierno que es transitoria, por el postergamiento de pagos, de servicios públicos, alquileres, etcétera, o créditos bancarios, todavía no estamos viendo la magnitud definitiva que va a tener. O entonces, la doble indemnización. Distintas cuestiones que están, si querés, poniendo también en cuarentena el impacto económico que vamos a tener. Cuando uno mira qué es lo que le espera a la economía argentina, le espera una caída del ingreso de 2 dígitos, holgados, es decir, una caída más grande que en la convertibilidad, una pobreza que probablemente alcance a 1 de cada 2 argentinos, un desempleo en 2 dígitos altos, un déficit fiscal, es decir, que alto, de alrededor de 7 puntos en el consolidado, que quiere decir que vamos a tener pocos recursos para afrontar estas cuestiones, y una deuda que aún con una reestructuración exitosa, va a rondar los 90 o 100 puntos del PBI. Entonces, ¿por qué me parece importante comenzar a discutir esto ahora y empezar a tener estas instancias de dejar de lado agravios para empezar a discutir desde perspectivas distintas? Porque son perspectivas distintas la que tiene el oficialismo de la que podemos tener nosotros. Porque es muy probable que la recuperación de los niveles del PBI que teníamos el año pasado lleve mucho más que, o por lo menos un tiempo más, que el mandato del presidente Alberto Fernández. Tan grave va a ser la caída y tan difícil la recuperación. Entonces, no solamente... Esto se lo dijo el presidente, perdón, Lustó. ¿Se lo dijo el presidente en la reunión? Sí, claro. Sí. Por eso es que me parece que es importante, no solamente por la magnitud del desafío, sino por los tiempos de recuperación, que podamos trabajar cosas en conjunto. Y ahí, naturalmente, que hay visiones distintas, pero me parece que van a hacer falta todas estas visiones. Porque, insisto, lo que nos espera para adelante es complejo y las recetas del pasado no solamente no están a tono con los tiempos que vivimos, sino que las recetas del pasado no han funcionado. Piensen ustedes que cuando termine el impacto económico este año de la pandemia, el PBI por habitante de la Argentina no va a ser muy distinto al del año 74 y va a estar mucho peor distribuido. Quiere decir que tenemos la misma torta que en el año 74 o las mismas porciones podríamos disponer para cada uno de los argentinos, pero vamos a tener 10 veces más pobreza y el doble o un poco más de desigualdad. Pero este es un fracaso colectivo que lo arrastramos de antes, que ya nos obligaba, y esta ha sido mi opinión siempre, a salir de la grieta para entender que el fracaso colectivo requiere una acción colectiva y un diagnóstico colectivo diferente, pero la pandemia acentúa todo esto, con lo cual
si querés, de la reunión de hoy, lo principal que nos podemos llevar todos y nos tenemos que llevar todos es que es la primera de muchas que deberían ocurrir, y la posibilidad de limar asperezas para tener un diálogo más franco, más profundo, sin agresiones, aún desde perspectivas distintas. Ahora, senador, viendo lo que está contando, ¿no? Y sobre todo que ya ha gobernado el kirchnerismo, ya gobernó Cambiemos, vuelve a gobernar el kirchnerismo, es decir, ¿por qué no se logra ese objetivo en el cual además todo el mundo está de acuerdo, que es que la Argentina crezca y que obviamente disminuya la pobreza? En eso no hay diferencia. ¿Se están probando estrategias distintas? ¿Fueron parecidos en los errores a la hora de gobernar? A ver, y te podés ir más atrás en el tiempo y decir que es probado radicalismo socialdemócrata, radicalismo conservador, peronismo promercado, peronismo Claro, cierto. populista. Ha probado muchas cosas. ¿Y Y esto tiene que ver con el diagnóstico. Por eso creo que esto refuerza esta circunstancia, esta situación, el deber que tenemos de diagnosticar distinto. Yo tengo una opinión que comparten algunos economistas que tiene que ver con lo siguiente, que lo que ocurre en la Argentina es que hay dos espacios políticos que miran solo un lado de la moneda. Hay un lado que mira básicamente cuál es el equilibrio social. Ese equilibrio social generalmente requiere más gasto y un tipo de cambio, es decir, un dólar más bajo para que el salario sea más alto. Y cuando uno mira la dinámica macroeconómica de la Argentina y quiere ver la sustentabilidad económica, se requiere un tipo de cambio más alto y un gasto más bajo. Y nosotros tenemos que poder cerrar esa brecha. Yo creo que en el corazón de esa distancia entre uno y otro, ¿sí?, lo que está es que tenemos un Estado que es muy improductivo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Estado recauda mucho, pero en el gasto tiene malas prioridades y no llega con la potencia que podría llegar a los sectores más vulnerables, entonces requerís más gasto, porque el gasto es de mala calidad. Ahora también, entonces, hace que vos necesites gastar más y eso va hacia el lado del equilibrio social. Ahora, al equilibrio macro le pasa lo mismo. Si tu Estado es malo, en términos de lo que te cobra de impuestos y lo que te da, eso quiere decir que aquellos que tratan de exportar o competir cargan en su espalda la mochila del Estado. Déjame que te lo cambie. Generalmente pensamos que los Estados ya no compiten entre sí, porque la competencia habitual de los Estados es la conquista de un territorio y una guerra. Y uno puede pensar, yo no me puedo jubilar con una jubilación sueca, ni irme a la universidad gratuita en Alemania, ni tener el sistema de salud de España. No puedo hacer eso. Pero entonces parece que los Estados no compiten, pero los Estados compiten adentro de los bienes y servicios que producimos. Es el principal costo de producción en cualquier economía moderna. Y a cambio de eso, que son los impuestos, te da cosas. Si tu Estado es cada vez peor, quiere decir que hay una parte enorme de tu economía que está perdiendo la carrera de la competitividad. Y Argentina tuvo un Estado que hasta los 60 era mucho mejor que el de muchos de nuestros competidores, y hoy claramente no lo es. Entonces, si vos querés enfocar qué es lo que le pasa a la Argentina, por qué termina con crisis, por qué tiene más pobreza a pesar de que gasta más, o por qué le cuesta tanto exportar cuando otros países han tenido un boom exportador, se requiere una discusión mucho más profunda y rigurosa sobre nuestro Estado. Yo soy un convencido de que cada uno de nosotros mira al Estado y se aproxima en virtud de sus experiencias personales, el lugar donde vive, la formación que tiene. Y entonces, para iluminar eso que es tan grande, se requieren perspectivas distintas. Y para mí es bienvenido que tengamos esta primera charla. Ahora es una primera charla. Es una primera charla que va a requerir más contenido específico, interacción más seguido, y también que dejemos de lado las heridas que nos hemos generado los unos a los otros, y dejar de lado las agresiones, y quizá hasta que cada uno pida disculpas por esas agresiones para poder empezar a trabajar juntos. Si podemos o no podemos hacerlo, no lo sabemos todavía, pero tenemos que intentarlo. No hay muchos caminos. No hay muchos caminos, diría, con la pandemia en distintos lugares del mundo. Los que no pueden conseguir este tipo de acuerdos en cualquier país van a sufrir más que los que los puedan conseguir. Y la Argentina ya viene muy lastimada como para que no nos aboquemos responsable y maduramente a tener este tipo de discusiones. Lustó, es cierto que el presidente les anunció, y no sé si les dio detalles, de un plan económico que post pandemia que va a mandar al Congreso, y que además, como decía recién usted, que de dejar de lado las cuestiones por las que se pueden haber generado heridas, habló también de el comunicado de Juntos por el Cambio que vinculó el crimen de Fabián Gutiérrez, según él, con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Mira, en primer lugar, con respecto al contenido de la charla, originalmente iba a tener en la agenda 5 temas específicos que no surgieron, ¿sí?
Él recién sobre el FILAN anunció efectivamente que tiene un plan, o que el gobierno está considerando un plan y que involucra algunas leyes. Yo lamentablemente soy de los que creo, por este diagnóstico que hago, es que esto no es que alguien haga un plan de manera aislada y lo lleve al Congreso y si tiene mayoría. Creo que lo que le ocurre en la Argentina de hace mucho y se ha agravado ahora requiere que nos pongamos a discutir cuál es el plan. Y por eso yo digo que hay dos caras, un lado privilegia a una y otro lado privilegia a otra. Pero cuando yo leo algunas columnas en algunos lugares que dicen es con el Estado y el sector privado no tiene que estar, y menos el sector privado tradicional, bueno, ese sector privado tradicional es el que ha generado empleo. Sobre eso le quería preguntar. Instalada. Uh-huh. ¿Cómo? Que sobre eso le quería preguntar sobre las diferencias de concepción, ¿no? Porque es bien difícil de compatibilizar. Utilizando la metáfora de la torta, lo que extraigo de lo que usted dice es: no alcanza con redistribuirla. La Argentina necesita agrandar la torta, pese a quien le pese. Ahora, me pregunto, no, ¿cómo yo se...? No digo eso, ¿eh? No, yo no estoy diciendo eso. Pero... No, pese a quien le pese... No, porque pese a quien le... A ver, si querés, las dos perspectivas son... La de los más conservadores, neoliberales, llamarlo derecha, es tenemos que agrandar la torta y si algunos en el camino no llegan a comer, mala suerte. No. No, pero por eso dije dicen, que no alcanza con redistribuir, que son las dos cosas. Sí, pero son las dos cosas entendiendo que el otro que está privilegiando, si querés pongámoslo de manera más estructural o menos seria. A ver. Hay un lado que es el peronismo que privilegia el equilibrio social y tarde o temprano entran inconsistencias macroeconómicas por eso. Que a veces le toca administrarlas a ellos mismos y a veces al gobierno que sigue. Y hay otro lado que dice, no, quiero reequilibrar ciertas cosas de la Argentina, a pesar de que en el camino mucha gente sufra. Y lo que estoy diciendo yo es que las dos cosas son ciertas y que un diálogo más profundo nos va a hacer comprender cuáles son las cosas que distancian el equilibrio social del macro, que si las abordamos como corresponde, vamos a encontrar que es posible un equilibrio social y un equilibrio macroeconómico en la Argentina. A eso me refiero. Pero coincide es una usted mirada más en que estructuralista de los problemas. Perfecto, perfecto. ¿Coincide usted, tomando esta idea de las dos cosas y de encontrar un punto de encuentro, justamente, valga la redundancia, ¿coincide usted en que hay sectores de la política argentina, que por cierto tienen mucho predicamento y mucha llegada, que han estigmatizado a muchos de los sectores productivos que se necesitan para justamente ampliar esa torta? No tengo ninguna duda de eso. También es cierto que yo doy muchas charlas y a veces escucho por parte de los empresarios una visión simplista de cómo funciona el Estado y un menosprecio de lo que hace el Estado. Por eso yo digo, no es solamente... Acá hay una discusión de la baja calidad de nuestro gasto. Y esto es algo que ustedes me han escuchado decir, nosotros gastamos 3 veces más por habitante que hace un cuarto de siglo. Levante la mano el que está escuchando, que recibe 3 veces más salud, 3 veces más educación, 3 veces más justicia, 3 veces más seguridad, 3 veces más infraestructura, 3 veces más acceso a la vivienda, 3 veces más jubilaciones que hace 25 años. Y eso no es lo que le ha pasado a todos los países. Déjame que lo ponga de otra manera para entender cuál es mi punto. Sí. Había una empresa de tecnología que quebró, finlandesa, perdón que diga el nombre, Nokia. Era el 4% del PBI de Finlandia. Era algo así como el 20% de las exportaciones, el 40% de investigación y desarrollo. Y un día salió el smartphone como lo conocemos hoy y Nokia quebró. Y después la compró otra marca. Cuando eso pasó, es decir, cuando la principal empresa de avanzada de un país perdió la carrera de la competencia con las empresas de otros países, esa economía sufrió mucho. Mi punto es, ¿qué pasa si lo que está perdiendo la carrera con respecto a otros países es nuestro Estado, que es el 40% del PBI? Esa es una discusión que tiene que dar la clase política. Para decirlo de otra manera, el pobre al que no le llega plata y no tiene trabajo, nos carga a nosotros, a la política, al Estado, a los sindicalistas, a todos. El que quiere exportar hace lo mismo. Entonces todos nosotros nos tenemos que sentar en una mesa para hacerle más fácil el Estado, mejor gasto, tanto al de abajo como al que puede traccionar. Y esto era cierto antes, porque como decía recién, creo que Franco lo estaba diciendo, pero esto viene de hace mucho, era tan cierto antes y ahora se ha agravado. Eso requiere un ejercicio de paciencia nuestra, de dejar de lado los agravios, de pedir disculpas si agraviamos y de sentarnos a discutir. ¿Eso quiere decir que transigimos en cuestiones fundamentales? No. Hay valores que son absolutamente imprescindibles.
Ahora, volviendo a la reunión, entonces, ¿hubo acuerdo, digamos, del presidente en este sentido? ¿El presidente propuso dejar los agravios de lado? ¿Se habló de esto en la reunión? ¿O es una idea suya que, bueno, puede o no compartir el oficialismo? ¿O en la reunión se habló de eso? Mira, se habló, yo tengo un sabor, si querés, agridulce con la reunión. Dulce porque es la primera que tiene esta entidad entre el oficialismo y la principal fuerza de oposición, que en definitiva somos los que representamos, no sé, el 90% de los votos y que nos deberíamos poner de acuerdo y trabajar así. La parte más agria es que primero la primera debería continuar y la segunda es que sí, cada uno nota los agravios del otro, pero no los propios, que es un poco lo que fue la pregunta de Nico. Entonces yo creo que el presidente manifestó algunas cosas que le han molestado. Nosotros nos manifestamos cosas que a nosotros nos molestan, porque nos parecía que no era la reunión, y también por respeto a la investidura presidencial. Me parece que esas cosas en todo caso se dicen en reuniones más chicas, pero claramente hay cosas que a nosotros nos molestan. ¿Se habló de Cristina? Y que no conducen al buen funcionamiento. ¿Se habló de Cristina Kirchner? No se habló de Cristina Kirchner. ¿Nico? No, la vicepresidenta no estaba en la reunión. Sí, llamó la atención por la titular del Senado, ¿no? Le quería preguntar, a ver... Bueno, esos son detalles que no son claro. menores, la institucionalidad. Se hubiera sido bueno que estuviera. Le quería preguntar, es complejo, pero bueno, a ver, ¿qué es lo que viene después de la pandemia? Porque usted me planteó un escenario de catástrofe total, ¿no? 1 de cada 2 argentinos bajo la pobreza. Y está planteando esta cuestión del diálogo, de que se modifique el Estado desde un punto de vista que confluya, ¿no?, la dirigencia, la oposición y el oficialismo. ¿Es posible o vamos a tener las herramientas para enfrentar esa catástrofe económica que usted mismo describió? Mira, Nico, yo todos los días en que me dedico a esto, desde que me dedico a esto, me dedico a tratar de que ese diálogo y ese diagnóstico exista. Para eso escribo, para eso estoy en un espacio donde hay discusiones internas cuando no estoy de acuerdo, para eso hablo con el otro lado. Vos me preguntás, ¿es posible? Lo primero que te contestaría es imprescindible. Y como es imprescindible, lo tenemos que hacer posible. Porque realmente yo soy negativo o pesimista con el impacto que va a tener esto. Creo que todavía no hemos visto su verdadera cara, a pesar de que un montón de gente lo está padeciendo cotidianamente de todas las dimensiones posibles. Si se puede lograr o no, va a depender de nosotros. Y por eso la primera reunión tiene el sabor dulce de haber empezado ese camino, que va a requerir muchos hitos, muchos hitos. No se puede agotar acá. Esto no es un tema de una foto. Es un tema de comenzar un trabajo frente a un desafío que nos tiene que convocar a todos. Y cuando los problemas son muy grandes, y sobre todo cuando son repetidos o cuando se agravan, que es todo eso es cierto para Argentina, no tiene sentido ni echarle la culpa al otro lado. Por eso insisto con estas dos versiones de la moneda y del Estado. Y no tiene sentido, en mi opinión, hacerme la pregunta de si es posible. Lo tenemos que hacer posible porque no hay otra alternativa. Gracias, senador, por Muchas estos minutos. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, senador Martín Lustó. Está Gastón Cábala. Enseguida vamos a estar con Gastón, vamos a hablar de la vida.